Hola, qué bueno que sigues aquí. Bienvenido a Quimimundo Clases. En este video vamos a resolver el examen muestra de la primera fase eliminatoria de la Olimpiada de Química de la Ciudad de México. En este caso estamos tratando con la versión 2023. El examen consta de 50 preguntas que las vamos a ir resolviendo paso a paso en cada uno de los siguientes videos. Espero que te sea de mucha utilidad. Y por favor, si estás viendo este video en 2023, estamos a 16 de agosto. Recuerda que ya están abiertas las inscripciones. Todavía tienes 15 días de aquí hasta que termine el mes de agosto para realizar tu inscripción. Sin más por el momento, te agradezco que te encuentres aquí. Suscríbete. Quimimundo Clases, comenzamos. Problema número 1. La fórmula del más sencillo de los ácidos carboxílicos es... Bueno, en este caso, tenemos que ver cuál de estas fórmulas corresponde a ácidos carboxílicos. Recordemos que la función de ácido carboxílico es esta que tenemos en el inciso A, ¿sale? Solo que este es un radical carboxilo, o sea, no está unido a ningún otro grupo, o sea, no es un compuesto, pero los ácidos carboxílicos tienen esta terminación. En este caso solamente vamos a tener dos opciones viables, que es el inciso B, que de hecho corresponde a la respuesta. Se trata del ácido metanoico o ácido fórmico. Muy bien. Y también tenemos otro ácido carboxílico, que sería el segundo más sencillo, que se conoce como ácido etanoico o ácido acético, su nombre común. Vámonos con el problema número 2. Para producir ácidos carboxílicos en el laboratorio, en ocasiones se utiliza una disolución acuosa de permanganato de potasio. La fórmula de este compuesto es... Ojo, aquí la respuesta es el inciso C, KMnO4. Este es el permanganato de potasio. También se puede dar el caso en el que te puedas confundir con el inciso E. El inciso E es un compuesto que se conoce como manganato de potasio. En este caso tenemos que recordar que el ion permanganato tendrá un estado de oxidación de 1-, mientras que el ion manganato, MnO4, ambos se escriben igual. Lo que va a cambiar aquí es el estado de oxidación 2-, ¿no? En este caso, en el ion permanganato, el estado de oxidación del manganeso es 7+, mientras que en el caso del ion manganato, el estado de oxidación del manganeso es 6+. Problema número 3. El vinagre que usamos en nuestras ensaladas es una solución acuosa diluida de ácido acético. La masa molar de este compuesto es aproximadamente... Bueno, para sacar la masa molar, aquí debes de tener cuidado, ¿vale? ¿En qué sentido? En que no olvides contar perfectamente el número de átomos que tienes. Para el caso del carbono tengo 1 y 2, ¿sale? 2, por lo que pesa el carbono en la tabla periódica, que es 12. 12 por 2, 24. Luego tenemos hidrógeno, tenemos 3. Y aquí tenemos otro, este es 4. 4 por 1, 4. Y tenemos oxígenos, 2 oxígenos. 2 por 16, 32. Aquí cometió un pequeño error, este es 32. Pero la suma está bien. Esto es 60 gramos por mol. Y por ende, tu respuesta correcta es el inciso D, 60 gramos mol. Problema número 4. En un método de separación de ácidos carboxílicos se utiliza el óxido de carbono 4. De este compuesto sabemos que, óxido de carbono 4, esto es nomenclatura stock, no es muy común para el caso de los óxidos ácidos ocupar esta nomenclatura, sino que se ocupa la IUPAC, y este compuesto tú lo conoces. Vamos a formularlo. El carbono tiene estado de oxidación 4 y el óxido de -2. Por ende necesito 2 átomos de óxido para contrarrestar la carga positiva del carbono, y la molécula la conoces, es el CO2 o dióxido de carbono.
¿Qué sabemos de esta molécula? Pues que su masa molar, considerando el número de átomos que tenemos, 1 de carbono y 2 de oxígeno, por sus respectivos masas atómicas, y la suma de ellas nos va a dar una masa molar de 44 gramos por mol. También otra de la información que sabemos es que a temperatura ambiente, pues se trata de un gas. Entonces tenemos un gas cuya masa molar es 44 gramos por mol a temperatura ambiente. Entonces nuestra respuesta se trata del inciso D. Es un gas a temperatura ambiente y su masa molar es aproximadamente 44 gramos por mol. Seguimos con el problema 5. En 96 gramos de oxígeno gaseoso tendremos aproximadamente bemoles de esta sustancia. En este caso está un poquito rara la redacción, pero bueno, nos piden cuántos moles hay en 96 gramos de oxígeno gaseoso. Algo que debes de recordar es que el oxígeno como elemento forma moléculas diatómicas. Es decir, el oxígeno que nosotros respiramos realmente se forma de 2 átomos. Es la molécula de O2. Por ende, en su masa molar, debo de considerar 2 átomos de oxígeno. 2 por 16, 32. La masa molar del oxígeno elemental o dioxígeno, como también se le conoce, pues será de 32 gramos por mol. Ahora solamente necesito recordar que el número de moles N se obtiene dividiendo la masa en gramos entre la masa molar. Por ende, yo tengo 96 gramos entre 32 gramos por mol y tendremos 3 moles. Por ende, mi respuesta es el inciso E, 3 moles. Problema número 6. El oxígeno y el azufre se encuentran en el mismo grupo de la tabla periódica. Sin embargo, las temperaturas normales de ebullición, esto es importante, de ebullición, de estos elementos son muy diferentes. Para el oxígeno y el azufre, los valores de temperatura de ebullición son respectivamente. Aquí nos dan una serie de incisos con unas temperaturas de ebullición que pudieran ser para oxígeno y para azufre, ¿vale? Ok. A veces si no estás muy familiarizado con la escala Kelvin, te puede resultar más fácil transformar hacia grados Celsius, que es una escala de uso común. ¿Cómo podemos hacer esto? Solamente a los Kelvin tienes que restar 273.15 o 273 para obtener las temperaturas en grados Celsius. Una que sí podemos descartar así a simple vista es el inciso B. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un valor negativo, menos 183 Kelvin. Recordemos que la escala Kelvin es una escala de temperatura absoluta y no puede haber una temperatura menor a 0 Kelvin. Entonces, hablar de Kelvin negativo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la B queda automáticamente descartada. Nos quedan 4 incisos por checar. Vamos a ver. Si yo realizo las conversiones a grados Celsius, en el inciso A me fijo primero que la temperatura de ebullición para el oxígeno sería de 263 Kelvin, que corresponde a menos 10 grados centígrados. Eso es muy bajo porque eso implicaría que a una temperatura menor, por ejemplo menos 15, el oxígeno se empezaría a licuar, es decir, a convertir en un líquido, y eso pues no sucede, ¿no? Imagínense en lugares donde se han alcanzado temperaturas mucho más bajas, ¿no? Por ejemplo, allá en Rusia, ¿no? El oxígeno se convertiría en líquido y eso no sucede. Además, también el punto de ebullición para el azufre es irracional. A 25 grados Celsius, no. Si ustedes toman en cuenta el azufre es un sólido a temperatura ambiente. Entonces, no puede ser 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, el inciso A tampoco tiene sentido. Vamos a analizar el inciso C, ¿sale? Menos 183 grados Celsius tiene sentido para el oxígeno como temperatura de ebullición, pero para el azufre no, a 0 grados Celsius no, es imposible, ¿no? Porque nosotros podemos tener azufre sólido en nuestras manos a temperatura ambiente, entonces por ende también está mal. El inciso D, igual 25 grados Celsius para la temperatura de ebullición del azufre está mal, por ende el único que nos queda y que es lógico
es el inciso E, ¿sale? Que corresponde a 90 Kelvin y 717 Kelvin para el azufre, ¿no? Que esto es igual a, ojo, aquí cometí un pequeño error, aquí es menos 183 grados Celsius para la temperatura de ebullición del oxígeno y 444 grados Celsius para la temperatura de ebullición del azufre. Por ende, mi respuesta es el inciso E. Número 7. La configuración electrónica del azufre es, bueno, vamos a recordar configuración electrónica, ¿vale? Una regla que nos es muy útil es esta, es la regla de Mueller. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la tabla periódica cuál es el número atómico del azufre. El número atómico del azufre es 16. Por ende, vamos a escribir entre corchetes el símbolo del azufre y vamos a llenar con 16 electrones siguiendo la regla de Aufbau, ¿no? ¿Qué nos dice esta regla? Que los niveles de menor energía se tienen que llenar primero. Entonces, esta regla de Mueller o regla de las diagonales me indica el orden en el que se van a llenar esos niveles electrónicos. Vamos a empezar desde arriba, ¿sale? Y vamos a seguir la dirección de las flechas, es decir, de derecha a izquierda. Puedo ver que mi primer nivel es el nivel 1s, y se llena con 2 electrones, ¿sale? 1s, 2. Es lo que quiere decir, 2 electrones en el nivel 1s. Me bajo, mi siguiente nivel es el nivel 2s, y puedo llenarlo con 2 electrones. 2s, 2. Llevo 2 y 2, 4 electrones. Me faltan 12 todavía. Me bajo la siguiente diagonal y empiezo por la del lado derecho, es 2p. 2p y la puedo llenar con 6. Por ende llevo 6, 2, 6 y 2, 8 y 2, 10. Me faltan 6 electrones. Me sigo al siguiente nivel, 13s2. Aquí ya llevo 12 electrones, me faltan 4 y me bajo al otro, 3p. Que no tiene que, ojo, no tienes que poner aquí 6 electrones, lo puedes llenar con los que requieras. O sea, este es el número máximo, 6. En este caso es 3p4. Muy bien. Vemos que nuestra respuesta sería el inciso E. Problema número 8. Por la ubicación del azufre en la tabla periódica podemos deducir que aquí nos dicen su electronegatividad, ¿vale? Entonces tenemos que comparar la electronegatividad. Recordemos que es la electronegatividad, es la tendencia que tiene un átomo, ¿sale? Cuando está formando parte de un enlace químico, de atraer los electrones hacia sí. Entonces, la electronegatividad forma parte de un conjunto de propiedades que se conocen como propiedades periódicas. ¿Por qué? Porque varían de manera más o menos uniforme a lo largo y ancho de la tabla periódica. Entonces, vamos a ver. Si nosotros seguimos esta flecha, esta es la dirección de menos a más en electronegatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos elementos que estén más a la izquierda y más abajo tendrán los valores menores de electronegatividad posibles. Y aquellos elementos que sean más electronegativos los encontraremos del lado derecho de la parte superior. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? El flúor, recordemos, sale que va a ser el elemento más electronegativo, ¿no? Aquí no considero a los gases nobles, dado que en su mayoría no forman compuestos. Y en escala de electronegatividad de Pauling, el flúor tendrá el valor de 4.0. De este lado tenemos al oxígeno y abajo del oxígeno tenemos al azufre. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el flúor es el elemento más electronegativo, ¿vale? Poquito menos, de hecho con 3.5, pues vamos a tener al oxígeno. Y con un valor menor de electronegatividad al azufre. Entonces, el orden de electronegatividades pues sería flúor mayor a oxígeno mayor a azufre. Ahora vamos a ver cuál de estas respuestas pues, satisface este criterio. En este caso se trata del inciso E. Su electronegatividad es menor que la del oxígeno y menor que la del flúor. ¿Sale? El azufre tiene la electronegatividad más baja de los elementos
que consideramos en este problema. Y hasta ahí se acaba. Está muy, muy sencillo. Muy bien. Nueve. La temperatura de ebullición de una sustancia no es siempre la misma, ya que depende de otras variables como la presión. Se le llama temperatura normal de ebullición de una sustancia al valor obtenido cuando, esto es una definición. Si me dicen temperatura normal de ebullición, necesito referirme a las condiciones normales. Entonces, esto es cuando la sustancia se encuentra a una presión atmosférica de una atmósfera. ¿Vale? Número 10. Si mezclamos en un recipiente 10 gramos de nitrógeno gaseoso, 10 gramos de dióxido de carbono y 10 gramos de oxígeno gaseoso, bueno, en este caso me piden hablar de fracción mol, ¿no? Es decir, cuál de estos elementos tendrá la mayor o la menor fracción mol, ¿no? Aquí tenemos la misma cantidad de masa, ojo, para todos 10 gramos. Sin embargo, el número de moles pues va a ser distinto. ¿Por qué? Porque las masas molares para los compuestos pues van a ser distintas. Por ejemplo, para el nitrógeno, yo puedo tener una mol con 28 gramos, para el oxígeno con 32 y para el dióxido de carbono con 44. Así, a simple vista, podría obtener la respuesta directamente, ¿no? En el orden. ¿Por qué? Porque resulta que para nitrógeno en esos 10 gramos tendremos la mayor cantidad de moles, porque solo requerimos 28 gramos para formar una mol. Entonces, en ese caso, para nitrógeno tenemos 0.357 mol, será el más abundante en términos de fracción mol, tendrá la fracción mol más grande. En segundo lugar tenemos al oxígeno y en tercer lugar tenemos al dióxido de carbono, ¿vale? Puedo hacer los cálculos de fracción mol, nada más por no dejarlo así, que ya podría aquí resolver el problema con este sencillo análisis, ¿no? Pero vamos a verlo paso a paso. Recordemos que la fracción mol para una sustancia I es igual al número de moles de esa sustancia entre la suma entre el número de moles totales para cada uno. Si yo sumo los moles que obtuve aquí, 0.357, 0.313, 0.227, voy a obtener 0.897 mol en total. Entonces la fracción mol para nitrógeno será 0.398, la fracción mol para CO2 0.253 y la fracción mol para el oxígeno 0.349. De nuevo, pues corroboramos que lo que ya habíamos mencionado es cierto, ¿no? En esto no hay mucha ciencia. Entonces ahora tenemos que ver cuál de los incisos es correcto. Aquí me dice, ¿la fracción mol de las tres sustancias es la misma? No, está mal. ¿La fracción mol de nitrógeno gaseoso y dióxido de carbono es la misma? No, todas son diferentes. El oxígeno gaseoso tiene la mayor fracción mol. Eso no es cierto. De hecho, el oxígeno está a la mitad. El nitrógeno gaseoso tiene la mayor fracción mol. Eso es cierto. Entonces, mi respuesta es el inciso D, porque el inciso E, que me dice que el dióxido de carbono tiene la mayor fracción mol, pues es todo lo contrario, ¿no? El dióxido de carbono, o CO2, tiene la fracción mol más pequeñita, de 0.253. Problema número 11. En la reacción entre el ácido sulfúrico y el bicarbonato de sodio, se producen sulfato de sodio, agua y dióxido de carbono. Al balancear la reacción se encuentra que por cada mol de ácido sulfúrico del compuesto de sodio, reaccionan en moles. Y bueno, aquí lo que me están pidiendo es balancear, ¿vale? Es decir, comparar el número de átomos de cada elemento que tengo del lado izquierdo, que son los reactivos, con el lado derecho, que son productos. Entonces vamos a ver los elementos que tenemos. Como recomendación siempre balancear todos, a excepción de hidrógeno y oxígeno. O sea, sí los vamos a balancear, pero los tenemos que dejar al último. Entonces tengo el elemento sodio, tengo el elemento azufre, tengo el elemento carbono y dejamos al final hidrógeno y oxígeno. Empezamos con sodios. De sodio puedo ver que tengo uno del lado izquierdo, recordemos que aquí va un 1 imaginario, ¿sale? Uno del lado izquierdo y dos del lado derecho. Por ende busco un número
que multiplicado por 1 me dé 2. Entonces aquí pongo 2 y ya tengo 2 y 2. Azufres tengo 1 del lado izquierdo, 1 del lado derecho. Carbonos tengo 2 por 1, 2 del lado izquierdo. Y aquí solo tengo 1 del lado derecho de productos. Entonces, número multiplicado por 1 que me dé 2, pues aquí pongo un 2. Y ahora sí tengo 2 y 2. Hidrógenos, tenemos 2 en el ácido sulfúrico y tenemos 2 en el bicarbonato. Entonces tenemos 4. Del lado derecho solamente tenemos 2. Por ende, un número que multiplicado por 2 me dé 4, pues será el número 2. 2 por 2, 4. Y ya está. Oxígenos, tengo 4 en el sulfato y aquí tengo 3 en el bicarbonato, pero ojo, multiplicado por 2, 3 por 2, 6, más 4, 10. De este lado 4, 2 por 2, 4, o sea, son 4 y 4, 8. Y aquí en el oxígeno tengo 1, pero multiplicado por 2 son 2. Entonces 2 y 4, 6 y 4, 10. Mi ecuación se encuentra perfectamente balanceada. Entonces ahora me dicen, por cada mol de ácido sulfúrico del compuesto de sodio reaccionan, pues 2 moles, ¿no? Porque este es el coeficiente estequiométrico. Por una mol de ácido sulfúrico reaccionan 2 moles de bicarbonato de sodio. Mi respuesta es el inciso D. Problema 12. La masa molar del sulfato de sodio es en gramos por mol. Aquí solo tengo que recordar cómo escribir sulfato de sodio. De hecho, lo acabamos de ver en el problema anterior. Es Na, ese es el sodio, y el sulfato es SO4, ¿vale? Sodio, metal alcalino, familia 1, estado de oxidación 1, y el sulfato tiene un estado de oxidación de 2 menos. Por ende, necesito 2 átomos de sodio para que la carga se vuelva neutra. Entonces, la fórmula es Na2SO4. De aquí puedo sacar la masa molar, 2 átomos de sodio, pesan 23, un átomo de azufre 32 y 4 de oxígeno por 16, 64. La suma arroja 142 gramos por mol. Por ende, la respuesta es el inciso B. Problema número 13. Si disolvemos un mol de cloro de potasio en un metro cúbico de agua, la concentración molar de KCl es... Aquí tenemos que recordar que es molaridad. Molaridad es el número de moles, N, dividido entre el volumen, pero el volumen tiene que estar en litros. Aquí me están dando un metro cúbico de agua. Tenemos que recordar que un metro cúbico pues va a ser igual a 1000 decímetros cúbicos. Y un decímetro cúbico pues es igual a un litro. Por ende, por analogía, un metro cúbico será igual a 1000 litros. Si yo hago las operaciones, un mol entre 1000 litros me va a dar 0.001 molar. Es decir, el inciso D. Problema número 14. El perclorato de cobre 2 se vende en forma comercial como un hexahidrato. Su fórmula es, hexahidrato. Quiere decir que tenemos 6 aguas de hidratación. Entonces, todos los incisos de la A a la E tienen 6 aguas de hidratación. Entonces, no puedo descartar ninguno. Tengo que recordar cómo se escribe el ion perclorato, ¿sale? Y en este caso, bueno, tenemos el cobre 2, quiere decir que su estado de oxidación es 2 más. Y el ion perclorato se escribe así, ClO4 con un estado de oxidación 1 menos. Por ende, nosotros necesitamos 2 iones perclorato que se unan a un ion cobre, ¿no? Por cargas. Entonces, tenemos que el perclorato de cobre se escribe así. Si es hexhidratado, tenemos que añadir 6 moléculas de agua de hidratación. Por ende, nuestro resultado, nuestra respuesta será el inciso A. Ahora bien, vamos a completar los nombres de los otros incisos para que practiques tu nomenclatura. En el caso del inciso B, tienes un oxígeno menos, ese es el ion clorato, ¿sale? Este es el clorato de cobre 2, hexahidratado. En el caso del inciso C,
tienes un oxígeno de menos, ese va a ser, en vez de clorato, pues va a ser el clorito de cobre 2 hexahidratado, es lo mismo. En el caso del inciso D, aquí ya no tienes cobre 2, aquí tienes 1, cobre 1. Este sería el perclorato de cobre 1 hexahidratado. En el caso del inciso E, por último, tenemos cobre 2 también, solo que este es el hipoclorito. Hipoclorito de cobre 2 hexahidratado, y esa será la respuesta. Problema 15. Para el compuesto fosfato de magnesio, la afirmación correcta es, aquí me hablan de solubilidad. El fosfato de magnesio es un compuesto prácticamente insoluble en agua, por ende, este es un equilibrio de precipitación. O sea, nosotros tenemos el fosfato de magnesio que va a estar como sólido, en equilibrio con sus iones acuosos, magnesio 2+, y fosfato 3-. En una mol de este compuesto se generan 3 moles de iones magnesio 2+, y 2 moles de fosfato 3-. Por ende, la concentración de magnesio 2+ es igual a 3 veces la solubilidad, y la concentración de fosfatos es igual a 2 veces la solubilidad, ¿no? Lo cual yo lo puedo expresar de esta manera. Entonces, si yo despejo la solubilidad, pues la solubilidad en función del magnesio será la concentración de magnesio dividida entre 3 o la concentración de fosfatos divididos entre 2. Por ende, mi respuesta es el inciso B. La solubilidad es igual a la concentración del ion magnesio 2+ dividida entre 3. Problema 16. Un estudiante toma 200 mililitros de una disolución acuosa de ácido clorhídrico 2 molar y le agrega agua destilada hasta tener 500 mililitros de disolución. El pH de la disolución preparada es... Aquí tenemos un problema de dilución. Dilución quiere decir que tú tomas una concentración dada y una alícuota y la llevas a otro volumen diferente, ¿no? En este caso yo tengo un matraz con ácido clorhídrico 2 molar, tomo una alícuota de 200 mililitros y lo llevo a un volumen final de 500 mililitros. Muy bien. Entonces, para las diluciones necesitamos considerar esta ecuación que tenemos aquí. Es muy importante, muy importante. Entonces, la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. En esta ecuación no es necesario ocupar litros, puedes ocupar mililitros o la unidad que tú gustes. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que encontrar es la concentración 2. ¿A qué concentración me va a quedar este ácido, dado que yo conozco la concentración inicial, la 1, el volumen que tomé y el volumen final, el volumen 2, que son 500? Entonces, la concentración 2 la calculo como 2 molar por 200 mililitros entre 500 mililitros. Nota aquí cómo no necesitamos ocupar litros porque aquí directamente se eliminan las unidades, ¿vale? Aquí la concentración me va a dar en molar y el resultado es 0.8 molar. Recordemos que es el pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración de H+. Entonces, en este caso, el pH es menos logaritmo de 0.8 molar y esto me va a dar un valor de 0.0969 que corresponde, si me regreso, a mi inciso A, 0.097. Es una disolución muy ácida. Problema 17. En una fábrica se produce cobre metálico a partir de una disolución que contiene iones cobre 2+, utilizando una reacción electroquímica. El enunciado correcto es, bueno, aquí tenemos que analizar el proceso, ¿no? Estamos hablando de una reducción, recordando que los elementos en su estado puro tienen un estado de oxidación 0. Es decir, yo estoy llevando a cabo este proceso, cobre 2+ más 2 electrones, que me va a dar cobre metálico. Entonces, aquí me piden saber si es en el ánodo o en el cátodo donde se está llevando a cabo este proceso. Para esto tenemos que recordar la regla CROA. ¿Qué es esta regla? Cátodo reducción,
oxidación en el ánodo. Entonces, como estoy llevando a cabo un proceso de reducción, la respuesta es el cátodo. El cobre metálico se obtiene en el cátodo. Entonces, la respuesta sería el inciso C. El cobre metálico se obtiene en el cátodo por reducción de los iones cobre 2+. Y bueno, hasta aquí nuestro video. Espero que te sea de utilidad. El resto de problemas los seguiremos resolviendo más adelante, también para no hacerlo muy largo. No olvides seguirnos en redes sociales, tú ya las conoces, Instagram, Facebook y TikTok con el nombre de Quimimundo Clases. También síguenos en YouTube, donde cada semana estamos subiendo novedades y materiales que te pueden ser de ayuda para distintos niveles educativos. También si tienes dudas o preguntas, no olvides escribirnos a quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto te voy a atender. Este ha sido un video más de Quimimundo Clases. Nos vemos en la próxima.